buenas tardes, amigos de La Estrella. Nos encontramos en esta ocasión haciendo una transmisión especial con motivo de los últimos acontecimientos que se están presentando en Venezuela. Hoy queremos hacer un análisis de los posibles escenarios que se están presentando a futuro en las próximas horas con todos los acontecimientos tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. En este momento me acompañan en esta transmisión Eliana Pantoja, periodista venezolana, Hugo Santaromita, periodista venezolano, el señor Alberto Aviles y el ex embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés. Eliana. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta transmisión especial. La Estrella de Panamá nos ha cedido un espacio como periodistas independientes preocupados de lo que está en Venezuela ocurriendo en este momento. En línea tenemos también a alguien que se encuentra en este momento en la ciudad capital, en Caracas. Él es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, historiador y comunicador social. Se llama Abraham Rivero. Es una persona que está activa tremendamente en todo el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela, y debemos abrir este programa precisamente entendiendo lo que a esta hora está ocurriendo en Caracas. Abraham, estás en vivo, directo, a través de La Estrella TV. Profesor, debo darle las gracias de verdad con mucho cariño por permitirnos hacer este enlace y poder entender lo que está ocurriendo a esta hora. El pase es para usted. Bueno, mira, el agradecimiento es el mío por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sí, habría que empezar por decir en este caso que los signos más distintivos en estos momentos en Venezuela son justamente, digamos, el desánimo y la incertidumbre. Y en mayor medida después de los resultados arrojados por el CNE de la votación para la elección de los candidatos de la Asamblea Constituyente Comunal, bueno, digamos que generó una suerte, digamos, de baño de agua fría, un balde de agua fría entre la población mayoritariamente opositora, que esperó hasta cierto momento la posibilidad de que se suspendiera tal, digamos, votación. Y la incertidumbre, porque a todas luces hoy los venezolanos nos hemos despertado, digamos, poniendo la mirada fija en dos hechos muy puntuales, que, digamos, paso a destacar. Uno, la confirmación por parte de los gerentes de Smartmatic de, digamos, manipulación de los votos. Lo que ya se sospechaba, en este caso, se confirma a partir de la vocería de uno de los miembros más importantes de esa empresa, en atención a la manipulación fraudulenta de los resultados obtenidos durante esa votación. Y el segundo aspecto que, digamos, concentra las miradas de los venezolanos y que en mayor medida, digamos, considero relevante, es justamente el hervidero a lo interno de la MUD respecto a qué decidir, si concurrir o no a esa invitación lanzada desde el Ejecutivo por parte de Maduro de avanzar hacia un escenario electoral, ya sea regionales y luego, digamos, municipales. En estos momentos hay una fuerte discusión, un debate entre distintos voceros de los partidos que hacen vida en esa plataforma o alianzas llamada la MUD, de si avanzan o no, se deciden o no a concurrir en las elecciones regionales. En estos momentos, Acción Democrática acaba de confirmar, la periodista Ibelice Pacheco, de que en efecto Acción Democrática entonces iría o concurriría a ese escenario electoral. Eso supondría un resquebrajamiento de la unidad y, por supuesto, ensancharía mucho más las diferencias que ya son harto conocidas entre los distintos líderes que forman parte del movimiento de la Mesa de la Unidad Democrática. Debo hacer una pequeña interrupción porque en el proceso de preparación de este especial hemos recibido muchísima información a través de las redes y bueno, y ahora esto que se abre, este compás que se abre con el WhatsApp, de aparente confrontación en Caracas. Incluso he recibido llamadas preguntando si ya arrancó una guerra civil porque se dice que hay distintos disturbios en el interior del país. Yo le quiero preguntar, sé, profesor, que usted se encuentra ahorita en Caracas y puede decir si hay o no confrontación en Caracas. Pero más allá de Caracas, ¿qué información maneja usted que se encuentra en Venezuela? ¿Hay confrontación en la calle? Sí, el día 30 de julio, como ya es sabido, se registraron distintos episodios de violencia y de fuerte represión por parte de los funcionarios de seguridad en distintas partes del país.
Principalmente se registran situaciones lesivas que conculcan derechos fundamentales en el estado Barinas, Mérida, estado Táchira, donde se registra el mayor número de víctimas por parte de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. En Caracas, obviamente, se sucedieron distintos episodios, más escaramuces, en algunos casos, como en el oeste capitalino, concretamente en las ciencias de Montalbán y el Paraíso, asedios y embestidas por parte de las tanquetas y de las unidades de las brigadas motorizadas de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, en los últimos 2 días ha habido, digamos, suerte, digamos, de pues la represión ha amainado la violencia, la gente está más recogida y quizás más preocupada, como te decía anteriormente, en busca de alimentos. Ok, bueno, profesor Abraham, muchas gracias por esa conexión. Sí, Sé que... sí quería simplemente, sí quería simplemente añadir que en el supuesto de que en algunos casos se hable o se intente describir la situación interna como de guerra civil, particularmente no coincido con esas apreciaciones. Yo quisiera en ese caso decir que se puede calificar más bien la situación nacional como la de un conflicto armado, de un gobierno represor en contra de una población totalmente desalmada, inerme y una población desarmada. Es decir, es un conflicto armado de un gobierno en contra de su propio pueblo, que emplea la fuerza en contra de su propio pueblo, la ciudadanía que hace vida en las calles de manera contestataria y en clara desobediencia en demanda de un cambio, una salida democrática a la crisis venezolana. Bueno, profesor, muchas gracias por su contacto, por explicarnos bien lo que está ocurriendo. Le deseamos que se cuide porque pues usted tiene familia y sabemos que está apoyando también a los muchachos en la universidad, tratando de que se cuiden. Y bueno, pues desde Panamá un fuerte abrazo y nuevamente gracias. Yo quisiera en este Gracias momento... a ustedes. Quisiera en este momento ahora pulsar la opinión del ex embajador de la OEA, Guillermo Cochés, quien realmente creo que tiene mucho que decir a esta hora, ¿no, embajador? Sí, buenas tardes. Creo que es lógico que la gente se sienta desanimada, porque después de un fracaso como el que hubo el domingo, de 2,5 millones de votos y que después aparecen 8 millones y luego se nos dice que hubo fraude por el manejo de las máquinas, creo que la gente tiene que estar frustrada, porque la gente espera una solución después de tanto tiempo de lucha. Sin embargo, creo que lo que nos anuncia el amigo que está en Venezuela, de que Acción Democrática ha dicho que va a las elecciones, etcétera, yo creo que eso es algo prematuro, porque es el pueblo el que va a decidir. Ya el pueblo sobrepasó a los partidos políticos y es lo que digan las personas quizás no tan vinculadas a partidos políticos y que piensan e interpretan lo que quiere la población venezolana. Yo creo que el régimen está todavía dando muchos tumbos, está hablando más de la cuenta de locuaz de Nicolás Maduro, y a mí me parece que podría haber un desenlace dentro de las filas del mismo gobierno, un desenlace porque ellos saben que perdieron las elecciones del domingo, ellos saben que fue un fracaso total. Ellos se ven en el espejo de una gran crisis económica que se les avecina. Hoy hay un análisis de Luis Vicente de León muy puntual, advirtiendo todo lo que va a pasar en Venezuela o lo que puede pasar como consecuencia de prácticamente el aislamiento y el cerco económico que 40 países le han estado dando a Venezuela. Hay mucha gente que está viendo que lo puede perder todo lo poco que puede, lo que tiene. Por ejemplo, el diputado Carvajal, que está en la lista Clinton, pero que ya dijo que no votó hizo campaña en contra de la constituyente. ¿Por qué? No es porque se volvió bueno de la noche a la mañana, sino porque tiene miedo de perder lo poco que tiene y mira un poquito más allá de lo que está mirando Nicolás y las personas que están vinculadas a él. La historia de Panamá nos refleja en los últimos días de Noriega, bastante parecidos a esto que están viviendo hoy en Venezuela. Aquí hubo unas elecciones en mayo de 1989 que perdieron aparatosamente y buscaron la excusa de anularlas para no reconocerlas.
allá ha habido un fraude, como dice Luis Almagro, el mayor de la historia de América Latina, y ha pasado algo, definitivamente que ha pasado algo. O sea, cuando ellos se ven forzados a cambiar los resultados electorales es porque las cosas no le fue bien. Noriega, en el último tiempo de su mandato, que fue muy parecido a lo que hoy vemos en Venezuela, tuvo muchas oportunidades de salir. Yo no creo que es cuento ni rumor que muchos países le han ofrecido a Nicolás Maduro salir del poder e irse a Rusia o a algún país de América Latina, inclusive a Panamá cuando tenía buenas relaciones con Juan Carlos Varela. Sin embargo, creo que Maduro, al igual que le pasó a Noriega, es preso de las circunstancias, preso de su entorno, prisionero de los que ven en él la única salvación. Si él se queda, todos los demás estamos protegidos. Si él se va, ¿qué ocurrirá con nosotros? Sí, buenas tardes. Yo concuerdo con el embajador Cochés en el sentido de que el presidente Maduro es un preso de su propio entorno, de su propia situación. No hay duda de que lo que en este momento ocurre en Venezuela es una situación de crisis realmente severa, una situación de anomia institucional realmente profunda. Cuando un país entra en una situación de anomia como la que vive en este momento Venezuela, se debe imponer lo político por encima de lo jurídico. Es un punto de mucha importancia en todo esto, porque cuando se sobrepone lo político sobre lo jurídico, en situaciones de crisis como esta que vive Venezuela, se sienta una jurisprudencia acorde, de manera tal que se pueda restablecer el orden jurídico posterior. Creo que en este momento es necesario actuar desde el punto de vista político por encima del aspecto jurídico. Todos sabemos que incluso la Asamblea Nacional no tiene competencias para formar un nuevo gobierno, porque realmente no la tiene. En este punto, el diputado Borges tiene cierta razón al decir que es imposible formar un nuevo gobierno, pero repito, en Venezuela es tal el grado de ilegalidad que hay en este momento, es tal la consecuencia surgida a raíz del fraude constituyente, donde apenas una minoría que no sobrepasa el 12% aproximadamente de la votación se manifestó en esta irregular jornada electoral del pasado 30 de julio, pues entonces estamos en presencia, no hay duda, de una situación que ha roto completamente con los esquemas, que además merece una intervención de alguna manera, una intervención diplomática, una intervención jurídica, una intervención desde el punto de vista diplomático severa y contundente. Venezuela en este momento es foco de atención. Venezuela en este momento vive una situación donde se juega la estabilidad de la región, y que podría además generar un éxodo, como en efecto ya está ocurriendo, un éxodo de compatriotas venezolanos, que esto podría significar una desestabilización muy grande en la región. Yo creo que Panamá, desde aquí, desde donde estamos, juega un papel sumamente importante para servir de equilibrio y de contrapeso a toda esta situación grave que está viviendo Venezuela desde el punto de vista político. Bueno, el profesor Alberto Javiles, ¿qué opinión le merece toda esta historia? Desde el punto de vista histórico, lo que está pasando hoy en día en Venezuela no es la primera vez que sucede una crisis de estas dimensiones institucionales en América Latina. Soy peruano y en Perú hemos tenido el fenómeno Fujimori, que en el año 2000, contraviniendo su propia constitución, aprobada por el pueblo en el año 92, pretendió extender su mandato por un tercer periodo de manera ilegal. La OEA cantó fraude en aquel entonces y no fue partícipe. La OEA está llamada
a jugar un rol principal en este cerco diplomático que se está levantando en contra de la dictadura en Venezuela. Así como la OEA fue clave en el año 62 para impedir la expansión del comunismo en América Latina, que salía desde Cuba, la OEA también fue clave para impedir la extensión de la dictadura fujimorista en el año 2000 en el Perú. Y de allí nace un documento que ha dado sus primeros pasos, que es la Carta Democrática, unos pasos bastante temblorosos, pero que si se aplica, el régimen venezolano va a quedar aislado. Ahora, en el contexto histórico, hablando en América Latina, puedo dividir a los países en potencias y en semipotencias. Las potencias latinoamericanas han puesto una posición tajante en contra de lo que está pasando en Venezuela el día de hoy. Brasil, Argentina y México son las economías que llevan adelante el continente, y los tres, de forma inequívoca, han dicho que no reconocen los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente y que apoyan las medidas de sanción que ha implementado la administración Trump en contra de Maduro y del narcorrégimen, de los personeros del narcorrégimen que está alrededor de él. Ahora bien, están las potencias medias, que también se han manifestado de manera fuerte y contundente en contra de los afanes de Maduro y de su combo, de su grupo de gente, de perpetuarse en el poder. Estas potencias medias son Colombia, Chile y Perú. Los tres han salido y han gritado que tampoco van a aceptar esto y que se suman a las sanciones impuestas por la administración Trump. A esto vamos a sumarle países claves. Costa Rica, un país que es sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha dicho que no. Panamá, con su tradición de neutralidad y su tradición de país que otorga asilo, también ha sido enfático y ha dicho que no. Paraguay y Uruguay, hermanos del Mercosur. De hecho, ya esta semana Mercosur está evaluando expulsar a Venezuela, no suspenderlo, expulsarlo, por contravenir la convención de Ushuaia de los pro-democrática. Es decir, el aislamiento al cual se está enfrentando el régimen o el narcorrégimen de Nicolás Maduro es evidente y es estrepitoso. En América Latina solamente tiene apoyos de países de muy poca influencia, como pueden ser Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador. Ecuador todavía no ha dado apoyo. Ecuador se ha mantenido en una posición expectante, pero no ha salido en contra. Y algo importante con América Latina, el CARICOM se ha resquebrajado. Ya no hay apoyo incondicional a Maduro. Los pequeños países del CARICOM hoy en día que siguen apoyando al régimen venezolano están siendo sometidos a fortísimas presiones provenientes de México, acordémonos del convenio de San José, y sobre todo también de Estados Unidos y del Reino Unido, para quebrar el apoyo que le han dado. Y ya que vamos al ámbito internacional, hay un hecho que ha pasado por debajo de la mesa, pero que es histórico. Suiza se ha manifestado en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Suiza es el país que tradicionalmente sirvió de refugio para que los ladrones depositen allí sus dineros. Los saqueos de las guerras eran depositados en Rusia, en Suiza, perdón. Cuando los nazis confiscaron, robaron las obras de arte en la Segunda Guerra Mundial y los dineros de las víctimas del Holocausto fueron depositadas en Suiza. Y Suiza, bajo el pretexto del secreto bancario, se negó por 50 años a devolver ese dinero a los herederos. Hoy Suiza ha dicho ya claramente, y ha actuado también, y ha dicho que no va a aceptar los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, y hace 2 semanas atrás
ante la denuncia que Altrudi había recibido sobornos de Odebrecht, ya Suiza procedió a congelar automáticamente 42 millones de dólares de la esposa y de la suegra de este exministro de Transporte y Comunicaciones en Venezuela. El escenario histórico nos lleva a decir que estamos viviendo un nuevo capítulo en la historia y estamos viviendo algo que, como dijo mi colega Hugo, va a sentar precedentes en la jurisprudencia cuando en el futuro nos tengamos que enfrentar nuevamente a situaciones como estas. Acabo de ver una noticia que me llama la atención y quizás ustedes me pueden explicar la importancia de que una persona como Andrés Izarra anuncie que ha habido fraude. Él era un referente del chavismo, ¿no? Ministro de Información y Comunicación. Sí. Bueno, el tema de Andrés Izarra es típico de estos nuevos, este fenómeno de estos chavistas que están tratando de voltearse en vista de que ese barco se está hundiendo, ¿no? Lo podemos patentizar en estos tres diputados, Germán Ferrer, Eustoquio Contreras y Ivonne Telles, que decidieron sumarse a la bancada de los 112 diputados de la Asamblea Nacional, con lo cual se logra la mayoría absoluta que permite a la Asamblea Nacional tomar las decisiones que le escamotearon hace un año atrás, cuando le quitaron los 3 diputados del estado Amazonas. Ahora no hay excusa, don Willy, ya no hay excusa. Es decir, no hay la excusa para emprender los cambios necesarios. Es que ¿Qué se requiere allá allí? voy un momentico. Mucha gente dice que no hay excusa para que la Asamblea no actúe. Mucha gente dice que la Asamblea no está haciendo lo correcto. Inclusive Antonio Ledesma lo llegó a decir en el mensaje que le costó la devolución a prisión. A la prisión. Quienes hemos vivido momentos como los que vive hoy Venezuela, de que hay gente afuera, y no me refiero a ti, Hugo, de que hay gente criticando lo que hacen los que están adentro, los que se fajan a diario, los que no tienen comida, los que le pueden costar la vida, los que son perseguidos, etcétera. Es muy difícil la crítica. Yo te entiendo. Están tan, sometidos a muchas presiones. Unas presiones sin duda horribles. Alguna, sin duda alguna. Es tan incómodo. Yo que veo las redes todo el día, hay personas que verdaderamente me provoca es ahorcarlas, en la expresión coloquial, ¿no? Porque, oye, la gente de allá está haciendo lo que puede. Hay algunos, y yo mismo los he denunciado, como el caso de Manuel Rosales, como el caso de Timoteo Zambrano, pero creo que esa duda que se siembra entre unos y otros, miren, tanto que se dijo de Julio Borges, y creo que Julio Borges ha jugado un papel decisivo en todo esto, tanto que se ha hablado de otros diputados, es igual. Entonces, yo sí quería referirme a un tema que está, porque acabo de ver también una noticia de que Estados Unidos no reconocerá ningún gobierno paralelo en Venezuela. Aquí hubo un gobierno paralelo, que fue, a mi juicio, una pantomima. Nosotros fuimos la oposición. En febrero de 1988, el presidente que había sido vicepresidente, y cuando sacan a Nicolás Ardito Barletta, él asume la presidencia de Arturo del Valle, destituye a Noriega, y Noriega le dice: el que queda destituido eres tú. Entonces él se esconde, se va para Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos decidió reconocer a Eric Arturo del Valle, que era, vuelvo y repito, una pantomima, porque lo único que tenía del Valle eran las embajadas y los consulados, donde la mayoría de la gente se quedó, y los que no se quedaron fueron destituidos y no reconocidos por el Departamento de Estado. Y eso sirvió pues para que con el dinero que se le congeló al gobierno de Panamá en Nueva York, se pagaran todos esos gastos, y quizás algunos aprovecharon esas circunstancias. No es el momento de decir nombres de personas que salieron huyendo, que eran diputados, salieron huyendo, y cuando regresaron les pagaban su salario, y cuando regresaron volvieron a pagárselo. Pero bueno, cosas que pasan. Pero a mí me parece que eso no es la solución.
del gobierno paralelo, porque, vuelvo y repito, el mundo es muy diferente que hace 30 años. Creo que hay que seguir la presión, creo que ellos están muchísimo más preocupados que nosotros, me refiero cuando digo nosotros, los demócratas, que queremos una solución para Venezuela, y no son ellos, miren que ya están en las disputas de quién es el que controla la Asamblea Nacional Constituyente. Ya no se van a tomar la Asamblea porque van a nombrar a los diputados en el poliedro. ¿Qué harán? Ellos todavía no saben qué hacer. Todavía no saben qué hacer porque la presión internacional es demasiado grande. Has dicho algo importante, la presión internacional está dándole cuerpo a toda esta posible salida del gobierno de Nicolás Maduro. Decías algo importante que sin duda alguna a mí me llama la atención y tiene que ver con lo del gobierno paralelo. Sin duda alguna, un gobierno paralelo es un acto simbólico, no más que eso. Un gobierno paralelo es simplemente una reacción a una situación interna que está ocurriendo. Sin embargo, yo puedo hacer la salvedad de que el ejemplo que ponías de Eric Arturo del Valle se enmarca en un contexto histórico muy distinto al que hoy se vive en Venezuela. La situación de Venezuela comporta una geoestrategia muy complicada en este momento, tomando en cuenta, uno, que el presidente Donald Trump se ha tomado para sí una situación que realmente en el pasado no era de tal interés para los Estados Unidos. Hoy en día es muy distinto, con aquello de que yo me reuní con Putin y yo te digo, Vladimir Putin, tú te encargas de Siria, yo me encargo de Venezuela. Yo creo que geopolíticamente hay que estar muy atentos de lo que pueda acontecer en los próximos meses, yo diría semanas, en Venezuela. Uno, un gobierno paralelo en este momento podría, no digo que lo sea efectivo, pero podría gozar de un inmediato reconocimiento a nivel internacional. Cuidado, ya se han manifestado muchas instituciones y muchos gobiernos. Pero insisto, no deja de ser un acto simbólico. Vamos a ver qué ocurre, pero es importante tomarlo como una referencia. En el ámbito internacional, no solamente es lo que se dice, sino también lo que se calla. Así es. China e India están calladitas. Calladitos. China tiene que cobrar 65.000 millones de dólares. Y China es, por todos sabidos, mantiene contactos con los dos grupos, con el régimen y con la oposición democrática. La India pasó algo muy curioso en el mes de septiembre en Venezuela. Resulta ser que Venezuela actualmente preside el grupo No Alineados y la reunión que tocaba hacer fue en Caracas. El grupo No Alineado fue fundado por Egipto, Yugoslavia y la India. Nehru, Tito y Nasser. Bueno, a la reunión de Caracas del año 2016 no fue ni Egipto, ni el presidente de Egipto, ni el primer ministro de la India, ni el presidente de Serbia. Eso quiere decir que la soledad de Venezuela ya venía manifestándose en lo que es el espacio natural del chavismo, que es el grupo No Alineado. India, coyunturalmente, gracias por el embargo al cual fue sometido Irán, tuvo que salir a buscar petróleo en Venezuela, comprar el petróleo venezolano. Pero el embargo a Irán ya fue levantado después de la firma de los tratados entre Irán y Obama, hace 2 años atrás. Entonces ya le queda cerca, ya le queda más económico y no tiene que esperar ni los 45 días que le lleva a un tanquero llegar hasta la India, ni menos pagar la factura del tanquero que se transporta. La India está siendo un espectador silencioso y China también, posición pragmática. El único que ha salido a defender la constituyente ha sido Putin. Pero como usted dijo, Hugo, aquí nosotros hemos jugado béisbol y sabemos que el partido termina en el inning 27. Nosotros hemos pichado hasta el inning 24.
Ahora los grandes cerradores son los que se van a dedicar a sacar a los outs 25, 26 y 27. Y estos grandes cerradores son dos, Putin y Donald Trump. Ellos se van a encargar de Siria a cambio de Venezuela. Así sencillo, tal y como fue en 1962, Turquía a cambio de Cuba. Se va a repetir y se va a imponer la doctrina Kennedy y que la siguió Johnson, que dijo no más una Cuba en América Latina, con una es suficiente. Vamos a dejar que Cuba muera por inanición, pero no vamos a permitir que surja una nueva cabeza que disienta con los Estados Unidos en América Latina. ¿Por qué? Venezuela es una cabeza poderosa. Estados Unidos se puede dar el lujo de tener a un Evo Morales que se representa a sí mismo, que diga las cosas que él diga en La Paz, nadie le hace caso. Lo mismo con Ortega en Nicaragua, que a la vez tiene un TLC con los Estados Unidos, pero se la pasa despotricando contra Estados Unidos. O sea, es un revoltoso inofensivo. Venezuela no, porque Venezuela, si la crisis llega a estallar y a reventar, se presenta una crisis humanitaria de dimensiones o de proporciones catastróficas, de los niveles de los evacuados en Siria, en Irak. Estamos hablando de millones de personas que van a ir a Colombia y a Brasil y que van a inundar con barcos el Caribe a ver quién los recibe. Entonces, Trump no se puede dar ese lujo. Por supuesto, yo no suscribo y no suscribiré jamás aquellas voces apocalípticas que dicen que Estados Unidos va a bombardear y va a intervenir en Venezuela militarmente. Sinceramente no lo creo. Estados Unidos no invade un país grande de América Latina desde 1848, que fue México. Las otras invasiones han sido a países pequeños y gobernables. Grenada, Santo Domingo, Panamá, Nicaragua en 1920, o ha utilizado a la CIA para promover golpes de Estado, Chile en el 73, Guatemala con Jacobo Báez en el 54, pero los gringos no van a mandar a sus Rangers a que invadan a Venezuela, que es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, 30 millones de habitantes y con una geografía verdaderamente difícil. Va a ser una guerra urbana eso, o sea, sería una locura si al señor Trump se le ocurre hacer esa aventura. A su vez, tampoco creo que los vecinos de Venezuela estén interesados en una aventura militar que invada a este país. Colombia, su última guerra fue en 1932, fue contra Perú, y por un tema muy puntual. Fue una ciudad en el sur que se llama Leticia, que le invadieron los peruanos, los colombianos fueron, los desalojaron, se terminó la guerra. Brasil desde 1860 no pelea una guerra en América Latina, que es la guerra del Paraguay. Brasil no saca sus ejércitos desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, que peleó en Italia. México jamás ha sacado sus ejércitos, nunca, jamás. Es decir, este escenario bélico, sinceramente yo no lo veo. Lo que sí veo puede ser que se muestren los dientes y que los militares venezolanos sean los que terminen con esta historia. Eso sí lo veo posible. Yo creo que en lo que un portaaviones gringo medio encienda y ponga proa, hacia Venezuela, ni un militar venezolano va a arriesgar su futuro y su prestigio pretendiendo embarcarse en una contienda bélica contra la única potencia mundial que existe el día de hoy, que es los Estados Unidos. Estos militares, los que están reprimiendo, porque hay militares nobles, los narcomilitares son muy valientes para pegar mujeres, para arrestar muchachos y para matar niños, pero no se van a enfrentar jamás a un Ranger, no le aguantan ni siquiera un round. Bien, queremos agradecer una vez más las plataformas digitales de La Estrella de Panamá, quienes pues nos han facilitado esta conexión aquí en su sede. Estamos transmitiendo cuando son las 2:49 de la tarde, hora local panameña. Tenemos comentarios desde la página web de Facebook de Estrella Online. Tanechka Rivera comenta:
Venezuela tocó fondo y creo que lo que viene no tiene vuelta atrás. Muchas veces hemos comentado esto, los venezolanos, que ahora sí, de aquí no hay otro fondo. Sin embargo, hemos visto que la situación se ha agravado, se ha empeorado constantemente. ¿Qué nos puede decir Eliana al respecto? Bueno, yo sé que en realidad pienso que todavía no ha tocado fondo porque todavía circula algo de dinero, hay gente que todavía tiene poder adquisitivo, a veces es un poquito incongruente, y lo digo ya como venezolana, y quizás sí, un poco lo de periodista, que uno ve que todavía hay gente que viaja y uno se queda como pensando un poco, y no tiene que ver con gente chavista ni nada parecido, gente que trata de llevar el día a día y bueno, sobrevivir, cada quien tiene su manera de sobrevivir. Pero fíjate, José, son ahorita las 2:52 hora Panamá. Nosotros vamos a hacer un contacto en breve con la internacionalista Vilma Petrach, que yo les puedo ir adelantando. Ella tiene la postura de que se debe hacer el gobierno paralelo, además de otras circunstancias que ya ella previamente, antes del inicio de la transmisión, nos había comentado, es decir, en 8 minutos hacemos el contacto con ella. Pero nuestro colega Hugo Santoromita tiene compromisos, porque ustedes saben que él es un periodista muy activo acá en Panamá, trabaja para el Grupo Pauta y bueno, pues tiene enlace de radio el día de hoy. Yo no quisiera dejarlo ir sin que precisamente sea él el que dé la primera respuesta a si Venezuela está o no tocando fondo, o tocó fondo o qué, para que ya puedas, bueno, pues despedirte de nuestra audiencia. Bueno, realmente no hemos tocado fondo. Venezuela tiene reservas morales muy grandes todavía. Venezuela tiene una generación que está brillando en una lucha denodada, una lucha de verdad histórica. Lo que vive Venezuela con esta nueva juventud, con esta nueva camada de venezolanos es única. Y realmente todavía falta para que podamos llegar a lo más profundo de una desazón. Venezuela tiene reservas morales estupendas. Hay resortes todavía históricos y de ciudadanía que pueden permitir salir adelante, que nos pueden hacer revivir y relanzar toda la institucionalidad de un país que se ha perdido en este momento a causa de una tiranía ignominiosa como la que vivimos actualmente en ese país, y que ha provocado el éxodo de cientos de miles de millones de venezolanos que han tenido que salir de su territorio precisamente para poder escapar de la inseguridad, para poder escapar del hambre, de la miseria y de la persecución. Así que reservas morales todavía las hay. Así que buenas tardes a todos. ¿Okay? El embajador quiere decir algo. Sí, yo creo que esto de tocar fondo es muy relativo, porque un hecho inesperado puede ocasionar el que se toque fondo esta tarde, o mañana en la mañana, o en la tarde, o dentro de una semana, porque son cosas que no están en la mente de nadie. Aquí, por ejemplo, se pensó que tocaban fondo cuando perdieron tan aparatosamente las elecciones de 1989. Sin embargo, no fue así. O cuando el 16 de marzo yo participé en ese intento de la golpista contra el general Noriega, se pensó que se llegaba a fondo, había un gran apoyo, pero fracasó. Después del 3 de octubre ocurrió algo igual. Y si aquí no viene la invasión, aquí hubiese llegado el final en 1 o 2 meses, porque la efervescencia dentro de las filas militares era tan grande que debe ser igual allá. Entonces uno no sabe cuándo llega ese fondo. Ni los alemanes se dieron cuenta cuando les anunciaron que se caía el muro de Berlín. Y se cayó, nadie lo esperaba. Entonces aquí puede pasar cualquier cosa. Ahí veo en las redes que hay luchas entre el grupo de Maduro y el grupo de Cabello por el control de la asamblea, de los constituyentes, etcétera. Ahí pueden pasar mil cosas, de matarse inclusive entre ellos mismos. Hay un factor que no estamos considerando y que pudiera, y esto ya sí es mera especulación. En diciembre de 2015, todo el mundo pensaba que iban a hacer trampa con las elecciones de los diputados.
Y fue el ejército que dijo, no, aquí se respeta el resultado. Cabello se molestó muchísimo con Padrino y se respetó el resultado que le dio esa gran mayoría a la oposición. ¿Por qué no pensar que eso puede pasar también? Ese debe ser un tema de discusión a lo interno de la Fuerza Armada. ¿Cómo es posible que vamos a seguir embarcados con una gente que no tiene ningún apoyo popular? Embajador, una pregunta. Así como usted dice que pueden respetar los resultados, mi pregunta sería en este momento, con una empresa como Smartmatic diciendo que sí se manipularon las elecciones, ¿cómo la gente puede ir a votar pensando que no le van a manipular su elección? Por supuesto, o sea que en este momento, hablar de elecciones de reinas de belleza con Smartmatic es como saber que te van a hacer trampa. Entonces yo no creo que nadie en su sano juicio puede hoy hablar de elecciones regionales o de alcalde, simplemente porque ya lo poco que quedaba de una empresa que ya viene desprestigiada desde hace mucho tiempo atrás y quizás actúa así porque es una empresa internacional que tiene contratos en otros países. Pero pensar en este momento con ese Consejo Nacional Electoral, con esto de Tibisay Lucena el domingo, cuando dio los resultados, me recuerda a aquel presidente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, que Carrasquero, ¿te acuerdas de? Sí. Que fue el que anunció a las 3 de la mañana que había ganado el no contra el sí, y cambiaron de 6-4 a 4-6. Yo creo que con esto el régimen se desploma más porque pierde cualquier legitimidad cuando la misma empresa que maneja el sistema electoral dice que hubo fraude en el manejo. Creo que tenemos, ya estamos comunicándonos con la internacionalista Vilma Petrach. Vamos a darle una oportunidad acá. Vilma, ¿nos escuchas? Vilma. Sí, te estoy escuchando. ¿Nos escuchas? A ver, se nos volvió a caer la llamada. Le recordamos que ella se encuentra en este momento en Estados Unidos. Vilma Petrach es internacionalista, profesora universitaria en el Miami-Dade College. Sí, ahora sí te escuchamos, Hola, Vilma. ¿cómo Ella estás? es profesora no sé en qué el pasaba, que Miami-Dade te contestaba College. y no me oías, pero bueno, Sí, aquí estoy. Sí, estaba comentando, Vilma, que tú eres internacionalista, venezolana, eres profesora universitaria en el Miami-Dade College en ciencias, estás en Estados Unidos desde el año 2004, ya te has nacionalizado por el tiempo que tienes allí. Y bueno, pues aquí ya hemos hecho un análisis en mesa de la situación que se encuentra ahorita en Venezuela. Yo comentaba a la audiencia de La Estrella de Panamá que eres de las personas que tiene la postura de que debe haber un gobierno en simultáneo, que debe ser fuera de Venezuela, y que además consideras que no podríamos ir a elecciones teniendo una empresa como Smartmatic. Pero me gustaría que seas tú la que haga el comentario de tu postura a esta hora. Se encuentra en el estudio el ex embajador de la OEA, Guillermo Cochés, y el profesor Alberto Javiles, historiador. Entonces, bueno, Vilma, te damos el pase para que puedas exponer las ideas que tú tienes en este momento. Vilma. Se cayó la llamada, seguimos haciendo el intento. Son las cosas que ocurren, bueno, cuando estamos en vivo y además estamos... ¿Algo me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Puedes hablar, Vilma, estás al aire. Sí. Bueno, primero permíteme saludar al embajador. No conozco la otra persona, al otro profesor que está ahí. El embajador, como tú sabes, fue una persona que siempre acompañó la causa democrática de la oposición venezolana. Embajador, lo saludo desde Miami. ¿Cómo estás, Vilma? Mucho gusto de saludarte. Muy bien, embajador. Mire, yo lo que creo es que obviamente nosotros todos estamos muy consternados en esta situación tan triste, tan verdaderamente dolorosa que vive nuestra patria. Y evidentemente una de las cosas es que ciertamente el mandato no solamente el 16 de julio a la Asamblea Nacional, en todo caso a la oposición democrática que representada en la Asamblea Nacional, y por supuesto viene el 6 de diciembre del 2020. Pero creo que el mandato del 16 de julio fue muy por lo menos es claro que nosotros en el momento no tenemos instituciones que nos representen, y la única institución que tiene legitimidad de origen y desempeño es
la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la idea de formar un gobierno de transición, sabemos que la situación es muy complicada, que es probable que pase lo mismo que está pasando con algunas de las magistrados que fueron nombrados por la oposición democrática, pero en todo caso es evidente que no podemos ni siquiera tener ni remotamente la posibilidad de creer que podemos competir con un árbitro que está totalmente, no solamente parcializado, sino que ha sido capaz de cometer un delito electoral de proporciones gigantescas, en la cual, como usted mismo lo expresaba, embajador, la propia empresa que presta la plataforma automatizada para hacer el conteo de los votos está cuestionando el resultado de ese megafraude que se realizó el domingo pasado. De manera que yo creo que evidentemente pensar, intuir, y ciertamente esto es una cuestión muy simbólica porque nosotros no tenemos poder ni de enfrentarnos, y obviamente estamos pensando que la comunidad internacional tendría que apoyar a un gobierno de transición, pero lo que sí es cierto es que no contamos con un gobierno en este momento en Venezuela que nos respalde. Es una sociedad literalmente atrapada por una banda delincuencial que ha decidido literalmente instituir en el país un régimen del cual el más del 85, si no el 90% de la población no quiere nada. De manera que yo creo que lo que nos queda en este momento, evidentemente, es seguir no solamente resistiendo, sino también haciendo esos actos que son ciertamente actos donde la oposición democrática recibió un mandato concreto. Queremos, evidentemente, que este Consejo Nacional Electoral, que ya es evidente que es un Consejo Nacional Electoral capaz de cometer un megafraude de proporciones monumentales, pues que no sigan estas rectoras del Consejo Nacional Electoral y evidentemente necesitamos que por lo menos ese acto simbólico se realice como una manera de empujar aún más esta resistencia democrática que realmente ha sido conmovedora y que la hemos demostrado al mundo de manera verdaderamente dramática. Vilma, una pregunta, ya te lo hacía antes de arrancar el programa, si se hiciera un gobierno paralelo fuera de Venezuela, ¿qué países ves tú que podrían servir de plataforma para eso? Fíjate tú, es evidente que aquí va a haber, el gobierno está pensando inclusive, tenía entendido que instalar hoy mismo la Asamblea Nacional Constituyente ilegal e ilegítima, de manera que sabemos que se va a desatar una persecución y es muy probable que incluso la Asamblea Nacional sea disuelta. Nosotros pensamos que países amigos, estamos hablando inclusive de Colombia, estamos hablando obviamente de Panamá, estamos hablando de países como Perú, como Costa Rica, como México, que han acompañado en este momento a la población democrática que está acorralada por esta banda delincuencial que ha decidido destruir a Venezuela. Y yo creo que en cualquiera de estos países, Brasil mismo, que acojan a este gobierno. Sabemos que esto es una situación inédita. Evidentemente no se había visto una destrucción de las proporciones que hemos visto en Venezuela, probablemente en ningún país de la región. Pero yo creo que cualquiera de estos países pudiera no solamente acompañar la propia Argentina, que de hecho ha abierto las puertas a los posibles venezolanos que quieren refugiarse en Argentina. Yo creo que cualquiera de estos países pudiera servir de sede a este gobierno democrático que nosotros estamos pidiendo que se instaure. Vilma, buenas tardes. Habla contigo Alberto Javiles, soy el otro participante. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Vilma, nos conocimos en un foro que hicimos en Altamira hace muchos años atrás en la comunidad judía, en la novena transversal. Sí, Alberto, ya lo recuerdo, es cierto. Perfecto. Mira, yo quisiera que me des tu análisis sobre lo que va a pasar en Lima el 8 de agosto, ante el evidente fracaso de la OEA, o imposibilidad de la OEA de conseguir 2/3 partes para aplicar sanciones a Venezuela. El gobierno peruano, el canciller peruano, ha convocado a cancilleres de América Latina a Lima. ¿Qué puede salir de esta reunión según tu punto de vista? Mira, es que yo creo, bueno, Alberto, es probable que nosotros veamos acciones realmente inéditas y yo no quiero obviamente dar una opinión por lo que puede hacer el gobierno de Perú, pero lo que sí es cierto es que lo que está pasando en Venezuela es tan dramático que amerita acciones contundentes. Yo creo que ya está pasando de alguna manera que el consenso con respecto a las sanciones se está dando, pero también es muy probable que veamos una acción
no quisiera llegar a decir que se haga una intervención humanitaria, pero es evidente que estamos en este momento ante un gobierno que es capaz, y literalmente lo está haciendo, de violar los derechos humanos de una manera absolutamente impensable en la Venezuela que nosotros hemos conocido hasta ahora, y que nosotros vamos a ver un crecimiento de la violencia en estos días. De hecho, el mismo día de la elección murieron 17 personas, se habla inclusive de la posibilidad incluso de una masacre que no tenemos, lamentablemente no tenemos la confirmación, pero el gobierno es capaz en este momento de cualquier cosa. Es como estos gobiernos acorralados, porque acordémonos que ellos han buscado convertir a Venezuela en una prisión, pero también se ha convertido en una prisión para ellos, y este cerco internacional sin duda está haciendo mella en un gobierno que no tiene escrúpulos y que ha decidido en consecuencia violentar toda norma de decencia democrática, como lo que estamos viendo que está ocurriendo en Venezuela. De manera que yo creo que la acción que se tome va a ser una acción probablemente que no hemos visto en otros países de la región, por que la situación de Venezuela, lo diga el embajador Cochés, es absolutamente inédita. Yo creo que nunca se había visto un drama de estas proporciones, como drama humanitario, como caso de la gobernabilidad, un narcoestado fallido que está dispuesto a ir con todo contra la población con tal de imponer un régimen que el 90% de la población rechaza. Vilma, ahorita te va a hacer una consulta el embajador Guillermo Cochés, pues bueno, que está aquí inquieto, queriéndote hacer alguna consulta, pues, diga. Sí, Vilma, ¿cómo estás? Bien, embajador. Yo pienso que todavía no hemos visto todo, o sea, que el régimen militar, cívico-militar, todavía no se ha sentado, no han asimilado lo que tienen en las manos, no han analizado las consecuencias de sus acciones, y cada día se van a sorprender más. Ahora acabo de leer, no sé si sea cierto, que, por ejemplo, Estados Unidos va a incluir a todos los hijos de militares y funcionarios que están en las listas de los sancionados, y les va a decir que se vayan de Estados Unidos. No sé si eso sea cierto, pero hay muchas medidas que se pueden tomar. Escuchaba también que la oposición tiene que reinventarse en la forma de protestar. Una reinvención que resultó excelente fue el plebiscito del 16 de julio, que fue algo pacífico, que nadie lo esperaba, y menos el gobierno, y fue totalmente pacífico. Así que yo verdaderamente creo que en este momento hay que seguir, no hay que apagar los motores, pero hay que tener un poco de paciencia, porque se pueden estar dando situaciones que no conocemos. Hoy leía que el Papa Francisco no se ha pronunciado por nada de lo que ocurrió en la Constituyente, por los 100 muertos que se han dado. Son situaciones que quizás no le encontremos explicación, pero que podrían significar que se están haciendo otras cosas que no se conocen. Porque hay gente que dice, no, todo lo que se hable y todo lo que se discute tenemos que conocerlo. Eso es imposible. Eso es imposible. Nosotros aquí, por ejemplo, cuando Noriega negociaba con los gringos, ellos nombraron a un funcionario de muy alto nivel, Michael Cossack. Él hablaba con los militares, pero hablaba con nosotros también. Y nosotros no íbamos a estar en una radio diciendo se habló esto o lo otro. No, ¿por qué? Porque son conversaciones que buscan soluciones, no buscan protagonismo. Entonces hay que tener un poco de confianza en ese liderazgo que hablaba Hugo, que ha resultado un liderazgo joven, Freddy Guevara, Juan Requesens, Smolansky, etcétera, gente verdaderamente valiosa, pues, ¿no? Y que tiene otro tipo de compromiso desvinculado con el pasado. ¿Estás tú al aire? Sí, estoy. Embajador, yo estoy de acuerdo que probablemente lo que llaman los back channels en este momento se están activando, pero yo creo que debemos recordar, embajador, por eso no se puede comparar lo que está ocurriendo con Venezuela. Es una dictadura simplemente, se trata de una dictadura totalitaria que quiere imponer un régimen a espaldas de la sociedad.
para ellos la relación de negociación con la oposición implica negociar para la rendición. O sea, ellos no conciben que nosotros estemos buscando básicamente no solamente que ellos paren su proyecto, sino que democraticen las instituciones, que permitan que, por ejemplo, aquello que está, digamos, vencido, los periodos vencidos de las rectoras, que de hecho se nombren nuevas autoridades, inclusive que se lleve a un proceso de elecciones generales donde se renueven todos los poderes, porque yo creo que la Asamblea Nacional está consciente que inclusive si vamos a una elección donde se incluya al pueblo chavista, pues evidentemente vamos a renovar todos los poderes, pero ellos no están dispuestos, embajador. Ellos decidieron inclusive, y yo creo que ustedes lo saben, distorsionar completamente lo que era probablemente el único elemento donde ellos habían logrado un nivel de sofisticación, que era crear un sistema electoral, no perder elecciones. Desde el mismo momento en que pasa la elección del 6 de diciembre del 2015, ellos deciden que no van a haber elecciones más en Venezuela y deciden, a pesar de que nosotros hicimos todas las movilizaciones necesarias, todos los contactos, tuvimos el apoyo directo del secretario general de la OEA, buscando inclusive con mediadores la posibilidad de un referéndum revocatorio, ellos se negaron de todas las formas y de todas las maneras. Porque lo que creo, embajador, que hay que explicarle a la comunidad internacional, y creo que ellos se han venido dando cuenta de esta situación, por lo menos los países que han visto con horror no solamente la destrucción de Venezuela, sino este megafraude insólito que se produjo el domingo pasado, es que los que están dispuestos a negociar, la oposición hasta ahora ha estado dispuesta a hablar, a conversar, a buscar salidas. Ciertamente algunos han sido abiertamente tal vez cualificados de colaboracionistas, pero se han buscado vías y el gobierno solamente ha utilizado el diálogo y la negociación para ganar tiempo y seguir avanzando en su proyecto de imponer este régimen comunal que intentaron imponer prácticamente a sangre y fuego el pasado domingo 30 de julio. Yo creo, embajador, eso que ciertamente se haga, tiene que ser negociado de manera que el régimen tenga alguna salida de una situación en la cual lo repudia el 90% del país. Y yo no sé realmente si esto sea una posibilidad con el régimen que tenemos en Venezuela. Vilma, una pregunta ya para ir cerrando la llamada contigo, porque el tiempo va corriendo. No quisiera despedirme sin saber, pulsar tu opinión en relación a algo que no se ha tomado en cuenta o se ha tomado en cuenta muy superficialmente. A mi manera de ver, como periodista, considero que la región está enfrentando ya, no es que va a enfrentar, está enfrentando ya una crisis migratoria, a mi manera de ver, nunca antes vista en la historia de esta región. ¿Qué posición tienes tú al respecto? Y luego de que termines de explicarlo, bueno, vamos a despedir tu llamada para también pulsar la opinión en relación a ese tema, tanto al profesor Alberto Javiles como al embajador Guillermo Cochés. ¿Tienes la palabra, Vilma? Bueno, yo creo que en principio lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno colombiano es una evidencia de que ellos reconocen que ya hay una crisis humanitaria creada con los refugiados venezolanos, con personas, algunas de las cuales entraron legalmente y perdieron la legalidad, y ya se está buscando una vía de legalización de esas personas para que tengan permiso, por lo menos de trabajar, y otras que están ya en situación irregular. Está pasando con otros países de la región, el gobierno de Macri inclusive, precisamente pensando en lo que ha sido la historia de Venezuela con respecto al refugio que le ha dado a aquellos perseguidos por dictaduras, incluyendo muchos argentinos, pues evidentemente también nos ha acompañado en esa dirección, pero yo creo que es evidente que los venezolanos están saliendo, muchos de ellos de manera desesperada, a veces a pie del país, por la vía de la frontera que consigan. Realmente es una situación dramática y yo creo que por eso los países de la región deben apersonarse en esta dirección de buscar una salida lo más pacífica, pero sobre todo lo más democrática posible, porque la situación simplemente es insostenible. Hay una crisis humanitaria real de un gobierno con características genocidas en Venezuela y por lo tanto lo que ocurra con Venezuela también se convierte en un problema para el conjunto de la región. Acá lo que estoy viendo con respecto a ese punto es que se pueden juntar los ejemplos históricos de Colombia y de Chile. Colombia en el sentido de los desplazados. Por décadas, millones de desplazados salían de Colombia y se dirigían a los países vecinos, principalmente hacia Venezuela. Hoy en día el gobierno de Santos, en una nueva movida, estos cambios que está haciendo Santos, que nos tiene locos a todos, ahora abre las puertas
y toma distancia de Nicolás Maduro, su gran nuevo amigo, como era hace unos años atrás, y ahora anuncia que va a abrir la puerta a los venezolanos, pero él abrió puerta a 150.000 venezolanos que estaban en situación de crisis humanitaria. La pregunta es, ¿qué país ahora va a estar dispuesto a recibir a los millones, que se está hablando de millones de posibles refugiados venezolanos que salgan del país en caso que el régimen no colapse? Eso es por una parte. Por otra parte, la negociación, y ahí pongo el ejemplo chileno. Pinochet tuvo que negociar, Pinochet exigió negociar cuando los militares le impusieron a él que acepte haber perdido el referendo del año 88, y tuvo que negociar, y la oposición tuvo que negociar. Se creó la figura de los senadores vitalicios, del senador designado, que no era muy democrática, pero si no se aprobaba eso, no iba a existir una salida democrática en Chile, tal y como ocurrió con la elección de Patricio Aylwin en 1990. Ahora, le duela a quien le duela, crimen que se haya cometido tendrá que ser esperado para ser juzgado, pero la salida de Venezuela, de la crisis que actualmente vive Venezuela, es una salida negociada, incluso con los asesinos que han matado a cientos de venezolanos en estos últimos meses. Alberto, el único problema, el argumento que tú tienes es que yo no estoy calificando de humanitaria la dictadura de Pinochet, fue una dictadura sanguinaria, pero no era una dictadura de características totalitarias que vieran el mundo en términos de juego suma cero. Por lo menos se entendieron y teniendo en cuenta que además él venía de una institución ciertamente pretoriana, pero sumamente organizada, y que la presión que recibió Pinochet fue una presión directa, al mismo tiempo características totalitarias, por lo menos en la intención del gobierno de la dictadura chilena. Aquí hay otra situación, e inclusive la forma en que ha intervenido de manera descarada, absolutamente despreciable lo que ha sido la intervención cubana en Venezuela, que el propio secretario Almagro habla de 15.000 militares en las Fuerzas Armadas venezolanas. Te estás dando cuenta que es un país intervenido por una franquicia totalitaria. Esto no es exactamente el caso chileno, obviamente ningún caso lo es cuando tratamos de buscar alguna alternativa a la situación que se vive en Venezuela. Pero repito, se trata de una dictadura totalitaria que no parece dispuesta a negociar otra cosa que la rendición de la causa democrática venezolana. De manera que no estoy tan segura que se pueda realmente buscar una salida negociada si esta dictadura no acepta exactamente que eso pueda realizarse. Sí, yo verdaderamente creo lo mismo. Hay dos factores que inciden en que no haya un núcleo homogéneo dentro de las Fuerzas Armadas como los siglos existió, con un ejército, bien o mal, en profesional, que existía en Chile y que existía también en Argentina. Y es que la influencia cubana ha sido muy grande, permitida por Hugo Chávez, por la adulación engañosa que le mantenía Fidel Castro. Pero también hay algo muy importante dentro de las Fuerzas Armadas, el temor de Chávez que lo fueran a golpear nuevamente, que le intentaran derrumbar otra vez. Él hizo dividir las Fuerzas Armadas en diferentes grupos tan grandes que ya nadie confía en nada, en ningún otro, ni en el vecino, porque no sabe a quién responde. Y ese fue un trabajo de destrucción del profesionalismo del ejército venezolano que hizo Chávez. Embajador, están profundamente divididas y además están intervenidas directamente y fuertemente vigilados muchos factores dentro de las Fuerzas Armadas. Se trata de una desinstitucionalización de la institución armada en Venezuela. De manera que el elemento que existía en Chile, también con respecto a la institución armada, no existe en el caso venezolano. Por eso hemos visto esta aberración, esta represión directa que están ejerciendo específicas fuerzas de la Guardia Nacional, pero cosas inéditas que no habían ocurrido en Venezuela, donde la asesoría represiva castrista ha sido fundamental.
Bueno, Vilma, muchísimas gracias. Era la internacionalista Vilma Petrash desde Estados Unidos. De verdad que queremos agradecerte en nombre de la Estrella de Panamá que nos ha permitido este espacio. Bueno, pues tu intervención. Y pues nada, seguimos en contacto. Yo Gracias. no quiero... Gracias, Vilma. A ver, José Antonio, te veo ya preparando baterías para hacer preguntas. No quiero, antes de darte el pase, olvidarme de la parte de la crisis migratoria. Entonces, dejo eso sobre la mesa para que profundicemos tanto con el profesor Javiles como con el embajador de la OEA, ex embajador de la OEA. Sí, bueno, cuando son las 3:20 de la tarde, pues tenemos ya una serie, más de 700 reproducciones en el canal de Facebook de Estrella Online. Agradecemos a todas las personas que están en sintonía en este momento. También pues le pedimos encarecidamente darle difusión a través de sus perfiles personales, compartir, darle clic a compartir para que este mensaje este análisis que se está llevando a cabo ahora mismo desde acá, desde Ciudad de Panamá, en colaboración con esta alianza con Panas Digitales también, y también para salir, dar mayor difusión a toda esta comunicación que se está haciendo desde Panamá. Y bueno, por supuesto, agradeciendo una vez más a las instalaciones del grupo editorial El Siglo de la Estrella, específicamente a la Estrella Online. Señor Javiles, tiene la palabra, bueno, que es frente a la situación que se está planteando con el tema migratorio. ¿Qué tenemos? O sea, ya ha salido bastantes venezolanos, tanto para Colombia principalmente, pues por ser el país que tiene una frontera bien caliente con Venezuela, más de 1.500 kilómetros de frontera. Panamá también ha recibido buena cantidad de venezolanos. Algunas cifras ya están hablando de más de 100.000 venezolanos que están acá en Panamá. ¿Qué nos puede decir qué se avisora en los próximos días con esta situación humanitaria, con esta situación migratoria desde Venezuela? De no hallarse una salida a la crisis política en Venezuela, podemos estar a puertas de una catástrofe humanitaria desde el plano de la emigración. Vamos a tener que ser testigos de barcos saliendo con balseros venezolanos hacia las islas del Caribe, fronteras atiborradas como las de Siria con Turquía. Sí, bueno, de hecho esos casos, esos barcos ya se está viendo. O sea, tuve la oportunidad de viajar a finales del año pasado a Surinam, lo que es Trinidad y Tobago, Surinam y todos estos países están teniendo ya buena parte de migración que ha llegado en barcos pesqueros, en pequeñas embarcaciones que hacen su faena en esa zona del delta del Orinoco y en la frontera de estos países, y que pues sí, o sea, ya eso es una situación que se viene dando desde un buen tiempo. Por más buena intención que tenga un gobierno amigo en abrir las puertas de su territorio para los inmigrantes venezolanos, nuestros países no tienen la capacidad logística para absorber a tantos cientos de miles, quizás millones de seres humanos que van a estar desesperados buscando rehacer su vida sin nada encima. Ya el continente ha pasado una crisis humanitaria con los refugiados colombianos y se demostró la incapacidad de los vecinos de recibir a los cientos de miles de colombianos que buscaron escaparse del conflicto armado que vivió el hermano país por espacio de 50 años. En América Latina no hemos visto jamás filas de refugiados como las ha visto Europa, alemanes huyendo de Berlín, franceses huyendo de Francia cuando la invasión de 1940, millones de ucranianos huyendo del Ejército Rojo después de la embestida de Zhukov en 1943. Eso no lo hemos visto acá, no sabemos de lo que se trata, y dificulta mucho que gestos de buena humanidad, como por ejemplo, se mencionó aquí Macri, yo tengo que mencionar también el presidente Kuczynski, ha flexibilizado muchísimo las medidas para que venezolanos puedan llegar a Perú y trabajar de inmediato, pero nuestros países, repito, no están capacitados, y por eso debe existir un interés de primerísimo orden dentro de los países de América Latina para darle una solución al problema venezolano.
no solamente por hermandad, no solamente por reciprocidad, por lo que Venezuela fue hogar de exiliados hace 40, 30 años atrás, no solamente por eso, sino porque humanamente va a ser imposible que los venezolanos puedan ser acogidos o absorbidos en los países de alrededor. Bueno, muchas gracias. Tenemos unos comentarios ahora mismo en de personas en Facebook Live, en la página. Hay una flagrante violación a todos los derechos democráticos en Venezuela, nos comenta Carlos Canelones. Y bueno, haciendo referencia al comentario anterior que nos había hecho Taneshka Rivera, le responde Kervin García Manillo, ¿te refieres a que viene más dictadura o retorno a la democracia? Esos son los comentarios que estamos levantando a esta hora, cuando son las 3:25 de la tarde. Licenciado Cochés, ¿tiene más comentarios, por favor? Sí, yo creo que eso de que se cae la dictadura y viene la democracia, eso no es tan fácil. Eso no es quitar a Maduro y al día siguiente un presidente democrático. Este es un periodo de transición sumamente grave, sumamente profundo, sumamente doloroso, porque costará. Tú no puedes resolver el problema de la falta de comida, ni de la falta de medicina, ni de la falta de insumos médicos en un día. No, eso es un proceso. Sí creo que hay algo muy claro, y es que con Nicolás Maduro y el actual régimen, nada de los problemas de Venezuela mejorarán. Al contrario, empeorarán. Con un cambio de gobierno comenzarán a mejorar, porque va a haber algo que no ha habido con el gobierno de Maduro, y es una solidaridad internacional de grandes proporciones. Vamos a ver situaciones de ayuda a Venezuela que jamás se habían visto antes. ¿Por qué? Porque el mundo apuesta a la reconstrucción de Venezuela, y va a ser mucho más rápido de lo que muchos piensan, y lo vivimos aquí. Lo vivimos aquí, que pensábamos que el país, después de 2 años sin banca, de 2 años prácticamente el país quebrado, con los números negativos, el país no se iba a levantar, y se levantó. A los 12 meses ya Panamá tenía signos de mejoramiento económico. Sí, licenciado Cochés, bueno, usted que ha sido bien crítico con la situación de Venezuela, cuéntenos de esta obra que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué nos puede decir, qué nos puede adelantar de su libro que tenemos pronto a salir a la venta acá en Panamá? Sí, el libro se llama Imprudencias de un diplomático inconveniente, que salió de la imprenta en el día de ayer, y que estará en la Feria del Libro, que comienza el 15 de agosto próximo, y será presentado en este mismo lugar, en la Estrella de Panamá, el 23 de agosto próximo, con la presencia de quien hizo su prólogo, el expresidente de la República y ex secretario general del PRD, el doctor Ernesto Pérez Valladares. Este es un libro que tiene todo mi accionar político desde que llegué a la OEA en el año 2009 hasta la fecha. Quise que hubiese un capítulo donde relataba la caída de Maduro, pero bueno, podría ser otro libro o una segunda edición. Pero creo que este es un libro que condensa lo que ha ocurrido en Venezuela, con la muerte de Chávez, con la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro y muchos otros incidentes que la gente no conoce de lo que ocurrió en Venezuela, o lo que ha ocurrido en Venezuela en este tiempo, e inclusive el apoyo que ha tenido la dictadura venezolana en casos muy concretos, como proporcionados por el expresidente Martín Torrijos, muy vinculado con Nicolás Maduro, que apoyó situaciones verdaderamente ilegales para favorecer a su amigo Hugo Chávez. Muchas gracias, embajador Cochés. Tenemos un saludo, le están enviando por acá por Facebook Live. Damaris Magallón le envía su saludo, también. Retomando el tema migratorio, embajador, ¿cómo usted ve que se estén preparando los países del hemisferio para lo que viene? O sea, se está hablando de cifras de más de 1 millón de venezolanos que estarían saliendo por distintos medios.
Panamá particularmente, cómo está en esa situación y lo que usted pueda hablar por distintos países de la región. Bueno, te quiero decir que el éxodo de venezolanos está ocurriendo en momentos en que hay una depresión económica en América Latina, lo cual significa que los niveles de desempleo están aumentando, lo cual significa que habrá muchos que dicen cerremos las fronteras porque no nos pueden quitar los pocos trabajos que van quedando. Aquí en Panamá vemos la realidad. Empresas insignias como Ricardo Pérez, como los supermercados del Rey, están destituyendo personal por cantidades que nunca antes se habían visto. Aunque el gobierno siga diciendo que la tasa de crecimiento aumentará en renglones que no generan empleomanía, pero eso por un lado. Por otro lado, la experiencia que estamos teniendo con menos de 100 cubanos en la provincia de Chiriquí, de esos cubanos que llegaron a Panamá y no pudieron irse a Estados Unidos, te demuestra que Panamá no está preparado. Ya le está diciendo a esos 87 o 90 cubanos, regrésense a Cuba. Les pagamos $1,000 para que puedan ser cuentapropistas, pero no los queremos aquí. Entonces, eso como que contradice cualquier posibilidad de que Panamá ayude en una forma más eficiente a los venezolanos. Aquí se dice, tú dijiste hace un momento, José, que aquí hay 100,000 venezolanos. Estamos tan mal preparados que si no es por la votación del 16 de julio, aquí la gente, ni las autoridades se dan cuenta de la cantidad tan grande de venezolanos que hay, porque no hay control. Aquí fueron a votar 50,000. Yo multiplicaría esos 50,000 por 6 o por 7, porque muchos no fueron a votar, muchos se quedaron en su casa, muchos estaban enfermos, los hijos, los familiares. Aquí ya pueden haber 250, 300,000 venezolanos, que es una cantidad sumamente grande. Y aquí no hay absolutamente ninguna política para ni siquiera aprovechar el talento que muchos venezolanos le puede aportar a nuestro país, como por ejemplo médicos. Aquí creo que se implementó en el gobierno pasado una política para ayudar a los médicos extranjeros que fueran a trabajar al interior, pero eso no se le ha dado ningún seguimiento. Aquí se dice que no tenemos empleomanía preparada, pero le ponemos todo tipo de trabas a los que pueden ayudarnos en ese sentido. Así que yo verdaderamente creo que sería catastrófico, no solamente para Colombia, para Brasil, que son los más cercanos, sino también para Panamá, que esta crisis se profundice como todo indica que se puede profundizar. Hay un tema interesante que ya en la recta final de esta transmisión especial no quiero dejar por fuera. Ya hemos visto desde el 1 de abril que comenzó el conflicto, con las escaramuzas en la calle, con la cantidad de declaraciones que se han dado, la cantidad de muertos, un aumento impresionante de información a través de las redes sociales, a través de esta herramienta que nos permite el WhatsApp. Y yo misma reconozco como periodista que he caído muchas veces en el dilema de qué es cierto y qué no es cierto. Se dice, y los que nos siguen a través del internet, quizás muchos de ustedes lo han vivido, que el G2 cubano se encuentra detrás de la producción de contenido, incluso del doblaje de voces de personajes importantes de la política, y han puesto, por ejemplo, la voz del general Ochoa Antich diciendo que va a haber una invasión de los Estados Unidos a Venezuela. Vienen horas más difíciles, muy complicadas, eso ya lo hemos dejado muy claro en esta transmisión. Yo quisiera que usted, embajador, o usted, o ambos, profesor Javiles, puedan darle una recomendación, especialmente a esta audiencia que nos están siguiendo, que es evidentemente gente que le gusta estar conectada por internet. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo enfrentar? ¿Qué divulgar? ¿Qué no divulgar? Entonces, bueno, ¿cuál de ustedes dos comienza? Ok, en lo personal soy miembro de varios chats en WhatsApp y tengo por norma no hacerle caso a las que dicen urgente, verídico, de primera fuente, calientito, cosas como esas no. Por otra parte,
siempre que reciban alguna información, verifiquen bien la fuente de esa información. Otra cosa también. ¿Y la fecha? La fecha. Verifiquen la credibilidad de lo que están leyendo. Vayan a los periódicos, que los periódicos tienen por norma verificar las informaciones antes de subirlas a la red. No siempre lo cumplen o no siempre se puede cumplir, pero en un gran porcentaje es muy difícil que un periódico se equivoque. Es un ejemplo. Desde el día sábado vengo leyendo que Perú rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Vieja. Es falso, es falso. Perú rompió con Venezuela hace 20 años atrás, cuando el Fujigolpe, hace ya 25 años atrás. De allí las relaciones entre Perú y Venezuela han sido, con sus altibajos, estables. Entonces, no caigan en alarmas, no nos convirtamos en ventiladores de malas noticias o en profetas de catástrofes, que eso lo único que lleva es a incrementar un mal que se llama ansiedad, y bajo ansiedad el cuerpo humano no puede sacar conclusiones y no puede pensar en lo que puede venir dentro de un ratito más. Los alarmistas son presa de organismos entrenados para desmoralizar a las poblaciones, como es el G2 cubano, que como bien dijo Vilma Petrash, los cubanos se han convertido en los amos y señores de las instituciones venezolanas, menos de la Asamblea Nacional. Esos 15.000 cubanos que denunció el señor Almagro, que están presentes en Venezuela, están desarrollando un trabajo de inteligencia minucioso, muy bien hecho, que tiene como objetivo amedrentar a la población e impedir que el 90% de los venezolanos sigan exigiendo democracia. Vamos a estar claros, esta es una pelea de los muchos contra los pocos. Los muchos son los que salieron el 16 de julio a manifestar su voluntad de un cambio inmediato en los destinos del país. Los pocos son los que salieron el 30 de julio. Y dentro de esos pocos tenemos que reconocer que muchos salieron por miedo a perder su trabajo, como son los empleados públicos, que si no iban a votar, que si no les controlaban el voto, iban a dejar de devengar los 15 o 20 dólares que están ganando mensualmente. Es una triste realidad. Somos empresa de la velocidad con que la información vuela, viaja, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No caigamos presas de campañas alarmistas. Hay un mensaje de Diosdado Cabello sobre algo que nosotros dijimos aquí hace un momento, en un tuit que lo estaba buscando pero no lo encuentro, pero que más o menos dice: me abruma la decisión de la oposición. Por un lado critican al CNE y por otro lado están pensando en participar en las regionales. La verdad que es así. Es así, exactamente así. Bueno, ya nosotros vamos recta final, son las 3:40 hora Panamá. Yo no sé si José Antonio tiene algunos mensajes más que estén entrando a través de las redes sociales, preguntas, o si quieres hacer algún comentario, o ya quieres ir cerrando con un resumen, pues, de lo que, o una conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy. Sí, bueno, lo que se tiene es bueno, una situación bien compleja. El trabajo que nosotros debemos hacer como comunicadores, pues es divulgar la mayor cantidad de información certera, pues un análisis con base, con fundamentos lógicos, sobre también pues fundamento de la historia, o sea, de situaciones que han pasado en otros países. Particularmente estamos viviendo tiempos inéditos. La situación venezolana se ha presentado de una manera que pues, a muchos países ha tomado por sorpresa. Pues ha sido una situación bien particular. Lo que queremos hacer es un llamado desde acá, del grupo de periodistas que estamos trabajando en esta transmisión, agradeciendo la colaboración y el respaldo que nos ha dado la red de trabajo aquí del grupo El Siglo La Estrella, particularmente la Estrella de Panamá.
Muy agradecidos por esta transmisión. Invitamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento a compartir en sus redes toda esta información. Como han visto, pues somos personas identificadas aquí, con bastante trayectoria, cada uno en un ámbito en particular, y pues queremos dejarles ese mensaje que divulguen, pues para tener en cuenta cuáles son las situaciones que se pueden ver. No sabemos ahora mismo qué es lo que viene en las próximas horas. Sin embargo, pues mientras más información tengamos certera, podemos estar mejor preparados para actuar frente a lo que se avecina. Bueno, ya recta final, vamos a cerrar entonces con las conclusiones tanto del profesor Javiles como del embajador Cochés. Y bueno, pues yo por mi parte despido de una vez. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido, por supuesto a la Estrella de Panamá por esta gran asistencia, esta colaboración de darnos la plataforma para poder difundir información realmente oportuna, en lo posible veraz, y que pueda servirles a ustedes para poder enfrentar las próximas horas de muchísima información y muchísima opinión que se va a estar dando. Yo le paso el micrófono acá al profesor, vamos a ver cuál de los dos da su cierre. Soy Alberto Javiles, profesor de Historia, nacido en Perú. Quiero tanto a mi continente que me fui a Israel a estudiar Historia de América Latina, graduado de Historia de América Latina, y viví en Venezuela por 20 años, esposa y 3 hijos venezolanos. Y voy a cerrar mi intervención leyéndoles un tuit que escribí y se los dedico. Vamos Venezuela, la trampa nunca gana. En Perú, Fujimori metió el fraude en mayo y para noviembre estaba fugado. Así que no desfallezcan. Vamos Venezuela. Ánimo, venezolanos. El ejemplo del Perú es parecido a Panamá. En mayo hicieron trampa, 89. En diciembre no estaban. Así ocurre donde hay trampa, donde hay elecciones como la que hubo el 30 de julio. Y lo peor de todo es que llega el momento en que los tramposos ya no se reconocen entre sí y no confían el uno del otro. Por eso es que terminarán acabándose el uno al otro. Ánimo, que falta poco. Bueno, con estas palabras del embajador Guillermo Cochés, nosotros nuevamente reiteramos el agradecimiento a la Estrella de Panamá, al grupo editorial El Siglo de la Estrella. A pesar de las circunstancias que están atravesando en la actualidad, pues han cedido su espacio, han cedido su plataforma para esta transmisión inédita. Les saluda José Antonio Gil. Invitamos pues todos los que estamos acá a que sigan compartiendo. Esta transmisión queda allí grabada en la plataforma de Facebook. Invitamos a que compartan esta transmisión para que pues mayor cantidad de personas estén enteradas de esta situación. Hasta una próxima oportunidad.